Objeto. SCP-452. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Los especímenes SCP-452 están contenidos en una cámara de aislamiento de 5 metros por 5 metros en el sitio. Los especímenes deben ser alimentados con insectos vivos, preferiblemente grillos o gusanos de la harina, pero otros insectos inofensivos son viables, al menos una vez a la semana, y se debe mantener una observación regular para asegurar la salud de los especímenes. El personal encargado del mantenimiento de SCP-452 debe usar trajes sellados en todo momento mientras se encuentre dentro de la contención de SCP-452. La experimentación con SCP-452 puede realizarse con el permiso de al menos un miembro del personal nivel 4, siempre que se cumplan todos los requisitos y regulaciones de seguridad. Los especímenes extraídos de la contención primaria deben mantenerse dentro de los terrarios portátiles especialmente preparados para su uso seguro con SCP-452. La exposición del personal a los efectos de SCP-452 solo debe realizarse en cámaras de aislamiento para facilitar la recuperación de especímenes SCP-452 después de la exposición. Descripción. SCP-452 es una colonia de Latrodectus hesperus, viuda negra norteamericana, físicamente indistinguible de las arañas normales de su especie. SCP-452 tiene preferencia por tejer telarañas cerca de las zonas donde duermen los seres humanos, y cuando se les permite vagar libremente, intentarán reubicarse si ningún humano duerme cerca de su telaraña por períodos mayores una semana. Cuando un sujeto humano que duerme a 5 metros de una tela de SCP-452 entra en fase del sueño de movimientos oculares rápidos, MOR, SCP-452 suprime la capacidad de soñar del sujeto, incluso en sujetos con sueños recurrentes y o pesadillas crónicas. Los sujetos, al despertarse, generalmente informan haber tenido un sueño reparador, aunque varios sujetos también han reportado sentirse inusuales, como que les falta algo. Además, si un espécimen utilizado de esta manera muerde a cualquier ser humano en aproximadamente una semana después del evento inicial, el sujeto mordido sufrirá alucinaciones vívidas además de los efectos normales del veneno de la araña. SCP-452 fue recuperado eliminado, después de que se interceptaron informes hospitalarios de visiones anómalas experimentadas por víctimas de mordedura de araña, tras lo cual se envió un equipo de contención de la Fundación. Registro de experimento 452-1. Fecha. Fuente. D-21017, mujer caucásica, 29 años de edad. Sujeto. D-21020, hombre hispano, 31 años de edad. Procedimiento. Se coloca un espécimen SCP-452 en un terrario sellado cerca de la cama de la fuente por una semana, luego el sujeto es expuesto al espécimen, como resultado el sujeto es mordido. Antídoto administrado para mitigar los efectos físicos. Detalles. La fuente confirma que no recuerda haber soñado durante toda la semana, a pesar del antecedente de sueños recurrentes. El sujeto inmediatamente experimentó alucinaciones vívidas por aproximadamente 11 minutos. Al volver a la normalidad, describió las alucinaciones con gran detalle. Más tarde, se interrogó a la fuente y esta confirmó que la alucinación descrita correspondía a la descripción de su sueño recurrente. Fecha. Fuente. D-21389, hombre afroamericano, 48 años de edad. Sujeto. D-21395, hombre caucásico, 26 años de edad. Procedimiento. Fuente seleccionada debido a su diagnóstico de trastorno por estrés postraumático como resultado de experiencias de combate en datos borrados. El sujeto confirma que no tiene experiencia o interés militar. Detalles. La fuente confirma que no recuerda haber soñado durante toda la semana, a pesar del antecedente de pesadillas recurrentes. Al ser mordido, el sujeto experimenta alucinaciones vívidas y es contenido después de empezar a gritar y golpear. Al regresar a la normalidad después de aproximadamente 14 minutos, el sujeto describe las alucinaciones como estar en una zona de combate mientras que, datos borrados, los cuerpos de datos borrados. Varios detalles coinciden con los procedimientos de combate estándar corroborados por la fuente, de los que el sujeto no tenía conocimiento previo.